Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a el primer capítulo con un entrevistado que nos acompaña en el podcast Hablemos de Emprender. Hoy nos acompaña Andrés Álvarez, él es director de la carrera de Ingeniería y Administración de Empresas de la Universidad de La Serena, es licenciado en Turismo, administrador de empresas en Turismo y magíster en Liderazgo y Dirección Estratégica. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Bueno, Andrés también fue mi profe en la Universidad de La Serena, mi alma mater, así que estoy muy contento de poder reencontrarnos después de varios años. Andrés, como te Así, comentaba, la idea es que podamos hacer una breve entrevista y que también pensando en los modelos de negocio, en emprendimiento, en innovación, en turismo, marketing digital, es que nos puedas contar en base a tu experiencia. ¿Cuáles son las recomendaciones para un modelo de negocios en el área turística? ¿Qué es lo que tiene que contemplar, por ejemplo, esa propuesta de valor para que sea un modelo de negocios que eh, sustentable o sostenible económicamente? bueno, no te podría contestar la pregunta sin antes hacerte, digamos, una pequeña inducción a lo que es el turismo, ¿ya? A diferencia de otras áreas productivas, ¿cierto? El turismo se desarrolla principalmente en el área de servicio y está trabajado principalmente en una actividad que es la de ocio, entretenimiento y tiempo libre. ¿Por qué te hago esta primera aproximación para poder entender el turismo? Porque a diferencia de los modelos de negocios tradicionales, donde la propuesta de valor en sí es muy visible en términos de un envoltorio, en términos de lo que tú quieres proyectar a través de una marca, el turismo es inmensamente difuso por la gran cantidad de personas que tiende a concentrar en un mismo servicio, en la misma forma en la que se da esta producción del servicio, o que algunos llaman seducción, ¿cierto? Como la producción del servicio. Entonces, yo diría que lo central, digamos, en el modelo de negocio relacionado al turismo tiene que ver con una segmentación muy clara con respecto a lo que uno define como turista y tendiendo a también hacer la clasificación en que si ese turista, ya sea nacional o extranjero, de qué forma está utilizando el tiempo libre o el ocio, ¿ya? Lo digo porque en realidad a mí cuando me ha tocado ver emprendimiento, en general se tiende a pensar que el turista extranjero es un buen cliente para lo que tiene que ver el turista con los emprendimientos. Pero el turista extranjero, como cualquier ser humano, está buscando actividades de entretención, ¿cierto? De esparcimiento, y va a pagar en función de lo que el mercado donde él se encuentre está dispuesto a ofrecer y lo que se está transando en el mercado. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, porque a mí me toca mucho ver que uno piensa de repente voy a hacer unas cabañas, pero cuando venga el turista extranjero le voy a subir un poco el precio porque él está dispuesto a pagar en Europa 4 o 5 veces más y el servicio es el mismo que se da a nivel nacional. Entonces yo creo que el tema de la segmentación es clave, de qué manera nosotros abordamos un proyecto turístico desde la perspectiva de ese cliente que estamos tratando de trabajar. Perfecto. Y en este caso, claro, el segmento del turista y muchas veces lo que ocurre quizás en emprendimientos locales que nace la idea de tener cabañas quizás, pero lo estoy enfocando en turistas quizás extranjeros, pero lo que sucede realmente es que lo estoy dando para empresas quizás que trabajan por turno, por faena. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa diferencia? ¿Cómo logramos hacer rentable? ¿Se puede solamente pensar en turistas extranjeros o tengo que diversificar el segmento de clientes necesariamente? Oye, esa es una pregunta súper estratégica para aquellos que trabajamos como tú en el tema de modelo de negocio. La definición viene primero porque qué es lo que yo estoy ofreciendo. Hace muy poco me tocó hacer una asesoría para una persona de la tercera región y me decía, mira, mis cabañas están enfocadas principalmente a un modelo familiar de personas que vengan a lo mejor a la tercera región, que busquen la playa y que les guste, digamos, la naturaleza, entretención y tranquilidad, perdón, antes de entretención, mucha tranquilidad. Y cuando hicimos el modelo Canvas y empezamos a ver su segmento de cliente actual, me habla de lo que tú me estás diciendo. En general son personas que vienen de la minería, que de pronto vienen con la familia, de repente vienen con un grupo de amigos y que tiene una ocupación permanente.
Entonces ahí parte un poco con la definición de la propuesta de valor que la está haciendo a través del cliente. El cliente define la propuesta de valor. Entonces el cliente define, en este caso, que en este alojamiento, es para un segmento de cliente que ya está cubierto, que tiene que ver con la minería y que te da la posibilidad de trabajar a lo mejor en zonas que no están estacionales como el turista tradicional, y eso hace que uno tenga que tomar definiciones estratégicas. Me quedo con ese perfil del cliente, por lo tanto lo que yo pensaba como turista finalmente es lo que nosotros le llamamos excursionista, o sea, una persona que a lo mejor viene no por tanto tiempo a quedarse, que también es una persona que transita dentro de la misma ciudad y no tiene interés en conocer otras actividades, sino que más bien el descanso o el ocio sin producción, digamos. Y eso es lo que yo creo que hay que empezar a tratar y es lo que tenemos que empezar a discutir fuertemente en las regiones. Porque si no, va a pasar que finalmente a los emprendimientos regionales lo que les vamos a dar la idea es que tienen que tratar de abarcar turistas nacionales de larga distancia, y eso es sumamente complejo cuando ese turista viene en una estadía súper limitada, donde en general los polos de atracción en cada una de las regiones está súper bien delimitado: Valparaíso, Viña del Mar, Coquimbo, La Serena, y de ahí empiezan a atomizarse los pequeños destinos. Y para el emprendedor es muy difícil captar esa demanda en términos de que se puedan dirigir una hora hacia el Valle del Huasco, una hora hacia el Valle del Elqui, hacia el Valle del Choapa, porque en realidad está segmentado. Entonces, eso yo creo que sería una muy buena reflexión que tenemos que hacer nosotros, las personas que estamos dedicadas al emprendimiento, para poder definir estratégicamente qué es lo que queremos. Y si está cubierto, dejarlo como cabañas para alojamiento, y no necesariamente tratar de siempre buscarle el apellido de que estamos trabajando con un turismo nacional o extranjero. Claro, y en ese sentido, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo podemos validar, cómo podemos levantar esa información con los turistas? Por ejemplo, validar que efectivamente cuál es la propuesta de valor, qué es lo que más valoran en este caso cuando visitan una cabaña, un hotel, un hostal. Lamentablemente en Chile no hay mucha inteligencia de negocio en el área de turismo. Y las universidades como la de nosotros, la Universidad de La Serena, que tiene turismo hace más de 30 años, hacemos permanentemente algunas investigaciones, principalmente en la región de Coquimbo, y que nos dan luces sobre cómo piensa el turista y cómo finalmente ejecuta algunas acciones. Yo te voy a dar algunos tips que nos han salido en investigaciones y en algunos estudios que hemos hecho con alumnos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cabañas, el turista nos hemos dado cuenta que en general lo que busca no es la imagen de la habitación, sino lo que está buscando es la imagen del entorno donde está ese alojamiento. Y cuando digo el entorno, tiene que ver con los espacios que tiene dentro del hotel. Si va a tener un lugar donde comer, si va a tener un patio, si va a tener piscina, si va a tener un lugar donde a lo mejor poder tomarse un trago. Y cuando nosotros vemos lo que está haciendo el marketing fuertemente de este tipo de cabañas, es enfocarse principalmente a la habitación, y que tenga televisión, que tenga cable, que tenga internet, wifi, que hoy día el turista ya lo tiene asumido como que es un elemento que debería ser parte de lo universal. Entonces, eso causa, por ejemplo, algunas distorsiones con respecto a lo que uno piensa del turista, que el turista está centrado en el consumo final, que si voy a dormir, voy a ver la cama, o voy a ver el cable porque me voy a quedar tranquilo. Si voy a un restaurante, voy a ver los platos, o voy a ver el precio. La experiencia en el tema turismo es fundamental, y eso sí que hemos trabajado bastante, y eso sí que en todos los estudios que se tienen de alguna manera o que hemos realizado, tienen que ver con las actividades complementarias a la oferta principal del servicio o en este caso del atractivo. Hay que trabajar en este sentido con los asociados claves, como vemos en el modelo Canva. Si tengo un restaurante, ¿qué tipo de alojamiento también está acompañando esa oferta? Si tengo un atractivo de salir en bicicleta, qué tipo de otra actividad les puedo dar con actividades nocturnas para poder hacer visualización de los cielos. Si voy a tener la playa, qué actividades complementarias tienen que ver con deporte. En realidad es bastante amplio el espectro, pero sí tenemos que fijarnos en que el turista no toma decisiones principalmente por el consumo de ese servicio, sino que se fija en otras actividades que son aledañas, complementarias, y que pueda mejorar sus expectativas con respecto al destino. Sí, ahí tocaste un tema súper importante respecto de las experiencias y actividades, y me acordé un poco
de esta mística que tienen que tener los lugares que nosotros queremos visitar, del concepto de los pueblitos mágicos, donde toda la oferta turística confluye y tienen una lógica no de competencia, sino que de cooperar, ¿cierto? Entre el alojamiento, el transporte, la alimentación, el tema del entretenimiento. ¿Tienes algún ejemplo que se venga a la mente de algún lugar que ha puesto en valor su mística y genera este turístico muy asociativo, ya sea nacional o extranjero? Sí, no, que tengo muchos ejemplos. Ahora vengo llegando de República Dominicana, Ah, donde me perfecto. encontré con dos experiencias muy interesantes en términos del desarrollo de barrios, ¿ya? Por ejemplo, el tema de barrios, ellos lo trabajaron a través de la comunidad local, en la cual pusieron en valor su territorio a partir de los murales, a partir de la actividad musical y actividad artística de algunos barrios que me tocó ver en Santo Domingo. ¿Cuál es ese producto que se realiza en función del turismo? Que las agencias de viajes tienen per se que tener una conciencia social y medioambiental dentro de sus propósitos. Hoy día la generación que está saliendo, la generación que está generando los consumos, tiene plena conciencia de la importancia de retribuir aquello que está haciendo el turismo con las comunidades locales. Desde esa perspectiva, la agencia de viajes busca experiencias que sean significativas, pero además aporten a la comunidad. Y la comunidad espera también satisfacer necesidades en términos de recursos con respecto al tema turista. Entonces, una mezcla perfecta que vi. El municipio le paga a músicos locales para que toque los días sábados, los días viernes, los días miércoles, donde hay mayor cantidad de tour dentro de los barrios de República Dominicana, en este caso de Santo Domingo. Por lo tanto, tú cuando estás haciendo el tránsito entre un lugar turístico y otro, la agencia de viaje te para ahí por unos minutos, digo minutos, debe ser aproximadamente una hora. La población local, que son la gente de ahí, te vende sus productos, que es pan, te venden licores, te venden cosas. Los músicos son contratados por la municipalidad, por lo tanto el municipio hace su aporte también a la gestión cultural, porque no solamente son beneficiarios los turistas, sino que la gente de ahí, porque es activa y viva de esas celebraciones, y además se comparten los recursos que son generados también por la comunidad. Entonces, eso para mí es una alianza perfecta en términos de que no dependemos de un solo elemento. Está el tema público, está el tema privado, por otra parte, y está el tema municipal, por así decirlo, o el tema de la gestión de gobierno en términos de cómo desarrollar esa experiencia. Claro, excelente el ejemplo donde, claro, estos barrios toman valor por esa experiencia o por esa mística que logran tener en esos días en particular. Entonces, así los destinos ya tienen, se van posicionando por el solo hecho de que quizás como turista quiero ir a vivir esa experiencia o tener una fotografía en ese barrio en particular, o lo que pasa con las escaleras quizás en Brasil, ¿cierto? En Río de Janeiro. O, bueno, acá llevándolo a lo más local, el pueblo de Totoral, que está en la región de Atacama, o ahí Inglesa, o Pinte, que está al interior de Alto del Carmen, donde existen varias cosas que se ponen en valor, pero quizás ahí falta mayor oferta turística. Mira, Entonces, ¿sí? con respecto a eso, pero deja de detenerme un poquito. ¿Por qué digo, y siempre en las conversaciones que hemos tenido sobre el tema de la planificación turística, el concepto es, ¿a quiénes son los beneficiarios de una actividad relacionada con el turismo? Y en general, como te vuelvo a decir, estamos dentro del área del ocio. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que trabajar con el turista como concepto de una persona que viene afuera, foráneo. Podemos trabajar con el concepto de excursionista, que es una persona que viene del centro de la ciudad y que está agotada, ese minero que a lo mejor no se puede ir a su casa y necesita salir y distraerse, esa persona que por alguna condición natural, ¿cierto? Tiene una persona que se tiene que hacer cargo y tiene que tener la posibilidad de generar ese entretenimiento, esa diversión, ese esparcimiento, que es parte de las necesidades básicas de la persona.
Entonces, ahí yo creo que hay que trabajar muy fuertemente con las comunidades locales y también con los municipios para que entiendan que el turismo no solamente es beneficiario de la persona que está afuera para tener beneficio económico, sino que lo podemos hacer permanentemente este tipo de actividades, estas fiestas. Ellos lo tienen prácticamente como parte de la cultura. Imagínate los barrios que toda la vida tú pudieras transitar entre una comuna y otra para poder ver esas actividades culturales. Maravilloso. Sí, y también va en la lógica quizás que yo quizás con una casa pinto un mural o pinto todas las casas de distintos colores o genero mosaicos y explico la cultura, ahí ya genera una mística y todos aportan, como tú bien dices, respecto del sector público y el sector privado. Y se entiende que este concepto como de excursionista con la lógica del esparcimiento y de distraerse. Y ahí donde... eh, se genera esta dinámica económica, ¿cierto? Donde esa persona va a almorzar, va a tomar desayuno, va a tomar once, va a tomar, se va a transportar, ¿cierto? Entonces ahí se va generando esta dinámica de la economía. Entonces, como ir haciendo un resumen de lo que nos comenta Andrés, la clave es entonces la segmentación de ese turista que no necesariamente va a ser extranjero, que también puede ser nacional o local, y tener, dependiendo de ese segmento, ¿cierto? Hablamos de que poner en valor cuál es el entorno del alojamiento y también tener súper claro cuáles son los elementos universales, o sea, que es lo que nosotros damos por sentado, o sea, necesariamente tengo que tener wifi, ¿cierto? Y Sí, por cómo supuesto. y cómo en este caso se genera una conciencia turística, cuál es el propósito que está detrás. Entonces necesariamente ahí tiene que existir una articulación entre los empresarios, los emprendedores turísticos, el municipio, el gobierno regional, las universidades y que confluye, ¿cierto? En esta puesta en valor de un territorio. Entonces, si lo pudieras llevar como a conceptos de la propuesta de valor, ¿qué es lo que vende el turismo entonces? Diversidad, ¿Ya? entretenimiento, descubrimiento, autodescubrimiento, el dejar que también la persona se sorprenda y dejar que nosotros, bajo la misma propuesta, se puedan generar nuevas reacciones o nuevas formas de innovar. Generalmente nosotros cuando vemos la experiencia internacional copiamos lo mismo, o sea, tratamos, si tenemos una Torre Eiffel, nosotros acá en Coquimbo tratamos de tener una cruz del tercer milenio, si vemos actividades como lo que funciona en Río, como te decía, la escalera, tratamos de imitar, y yo creo que ahí estamos haciendo un flaco favor al turismo porque tienden a hacer comparaciones. Y ahí sí que yo creo que tiene que ver con el tema del descubrimiento en términos de ver qué otras actividades se desarrollan de manera espontánea y que nos permite transitar en ese cambio. Las ferias son un súper buen elemento para poder visualizar lo que los turistas tienen. Yo creo que hace 10 años atrás nunca se había puesto en valor el tema de las churrascas, por ejemplo, como producto tradicional. Y acá en La Serena hoy día tú ves y generalmente es un consumo súper grande. Hay otras actividades también de consumo que están siendo cambiadas porque en realidad no hay una imagen fuerte. Acabamos de hacer un estudio en la Avenida del Mar y la mayoría de la gente lo que más consume son mojitos. Y nosotros estamos convencidos de que la gente que viene aquí en la región de Coquimbo consume mucho pisco y va por el pisco. Y tenemos súper poca oferta de pisco como un trago que sea como el iniciador de una actividad de diversión y esparcimiento. Entonces yo creo que es importante, Nicolás, centrarse en eso. Los asociados clave, que yo creo que están en los dos extremos, el cliente con los asociados clave en el turismo son fundamentales para que hagan el push y pull, ¿cierto?, al medio del modelo Canvas que tiene que ver con la propuesta de valor. Eso yo creo que es simplemente lo esencial para poder entender de qué manera se comporta el turista. Y para ir finalizando, ¿cuál crees tú que es la principal plataforma que sí o sí deben estar las personas que tienen algún servicio turístico? ¿Alguna plataforma digital? Mira, son muchas las plataformas digitales. Hoy día nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que hay también un tema de, de un poco de acaparar, que son las plataformas de Booking, ¿cierto? Que tienen Airbnb, que son las plataformas, digamos, que más se llevan el tema de consumo
turístico en términos de lo que es la forma de encontrar alojamiento, y que no está formalizado y no está regularizado tampoco por los Servicios Nacionales de Turismo. Por lo tanto, hay varias cosas que se nos pierden al momento de tratar de clasificar el tipo de turista que hay. Es importante meterse a esta plataforma y dejar que la gente opine y mejorar el servicio a través de esto, porque en realidad son perfectas desde el punto de vista de la composición de información que tienen, ¿ya? La valoración de estrellas, de servicio, los precios, ubicación, son los elementos que el turista siempre toma en consideración. Uno de los, si nosotros pusiéramos el turismo como dentro de las empresas que están relacionadas con eso, el tema del precio es sumamente sensible al turista. Pero cuando digo sensible al turista, quiere decir que en realidad es un buen elemento para tomar decisión, pero también el precio marca la diferencia cuando hay un buen servicio. Por lo tanto, pasa al segundo elemento de la categorización, que tiene que ver con la atención. Entonces ahí tú puedes jugar no solamente con el precio, sino que con la atención y con la experiencia. Entonces es un elemento que se puede revertir, que no es tan fácil, que no sé si sea tan fácil, pero de alguna manera tú puedes mejorar tu ventaja competitiva a través de manejar esos indicadores en tercer, segundo, primero, para que se pueda mover tu emprendimiento dentro de las páginas web o dentro de la valorización. Exacto. Bueno, nos quedan los últimos 10 minutos de la entrevista y solo para cerrar la idea, en el capítulo 9 del podcast hablaba del momento cero de la verdad. Y claro, por ejemplo, plataformas como Booking o Airbnb te permiten tener todos estos comentarios que tú mencionabas recién, Andrés, y que los potenciales clientes, los nuevos turistas, leen efectivamente esos comentarios, que es el momento cero de la verdad, o sea, antes de tomar la decisión de reservar o de comprar un producto o un servicio. Entonces ahí también está la relevancia de que nosotros podamos siempre tener acceso a plataformas digitales y motivar a que esas personas describan su experiencia, porque eso va a estimular a que otras personas consuman ese producto o ese servicio. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Estuvo súper bueno la conversación, la entrevista. Espero les sirva a las personas que escuchan el podcast. Te dejo para que den las palabras al cierre. No, buenísimo, súper contento también de esta experiencia. Yo soy un apasionado del turismo. Bueno, me dedico en general al tema del emprendimiento con estudiantes universitarios, emprendedores también de diferentes áreas de productos, pero el turismo es mi formación base, yo creo, y ahí tenemos mucho que trabajar porque se mezcla también el tema de productos. O sea, cuando nosotros vemos el desarrollo de productos de artesanía, calzan perfecto en el turismo. También se puede hacer una buena comercialización, pero lo importante es entender cómo se manejan este tipo de servicios, ¿cierto? Y entender que siempre tenemos que estar innovando y más en esta área que en otra. Para terminar, te quería contar que también acabo de conocer en Dominicana un restaurante que todos los días es Navidad. Y con esa experiencia yo me quedé, wow. ¿Cómo todos los días tú vas a ese restaurante y todos los días te atienden de Navidad y el restaurante está de Navidad y te da la comida? Es una experiencia que en realidad te saca de la órbita, está lleno el restaurante todos los días, porque en realidad hay cosas que tú siempre ves, y tú ves a lo mejor restaurantes parrilladas, ciertas cosas, pero imagínate que cuántas personas les gustaría vivir la experiencia de Navidad cada cierto tiempo. Tú que tienes niños, a lo mejor, tú que tienes a lo mejor la alegría de recordar eso, que no sea solo un año. Entonces yo creo que esas son miles de experiencias que podemos encontrar en turismo, solamente cosas de buscar, visitar y googlear. Exacto, y que ojalá esa experiencia también le guste a los garzones de todos los días la misma. Eso es lo importante, que mantengan ahí la calidad y la atención. Bueno, Andrés, muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar término, en este caso, a la entrevista. Eso fue, muchas gracias, llegamos al término de la entrevista y de este capítulo. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte. Recuerda que nos tienes que seguir en Spotify, Hablemos de Emprender, y también en nuestra cuenta de Instagram, Hablemos de Emprender_podcast. Cualquier duda, consulta, comentario, te gustó o no te gustó el capítulo, lo podemos conversar a través de Instagram en la publicación del capítulo. Ojalá les sirva. Esto es para poder ayudar a los emprendedores, las emprendedoras a que tengan ahí potenciales ideas de negocio, cómo mejorar sus actuales modelos de negocio
todo desde la comodidad de su teléfono, ¿cierto? A través de Spotify. Esto fue Hablemos de Emprender. Chao, chao.